Nunca supe su nombre real. En el ambiente todos la conocían como la Negra, no por su piel, aunque la tenía morena, curtida por el sol seco de Juárez, sino por su ropa. Siempre vestía de negro, como si el luto fuera su segundo uniforme. Yo trabajaba en una maquiladora cerca del Puente Libre. Turnos de 12 horas, 2 descansos miserables y una nómina que apenas alcanzaba. En ese entonces no pensaba mucho. Solo vivía. Respiraba lo suficiente para llegar al siguiente viernes, cobrar, tomar algo con los del taller y buscar alivio. Fue uno de esos viernes cuando la conocí. Ella no estaba en la calle como las otras. Tampoco se ofrecía. Era al revés. Ella elegía. Se acercaba, te miraba fijo, y si no le gustaba lo que veía, se iba, como si viera algo más allá de la cara, como si oliera algo. Aquella noche me eligió. Yo no entendí por qué. No era el más limpio ni el más joven. Tal vez me vio triste. Tal vez vio a otro. Subimos a un cuarto sobre una tortillería cerrada. No era un lugar bonito, pero estaba limpio. Me senté en la cama y esperé instrucciones, pero ella no hablaba. Sacó una vela de su bolsa, la encendió y se quedó ahí, observándome. Yo bromeé nervioso. ¿Qué vamos a rezar primero? Ella no rió, solo dijo: si tienes hermana, cuídala. Eso me congeló. Le pregunté qué quería decir, pero no respondió. Solo se acercó despacio y comenzó a desvestirse, no con erotismo. Con ritual, cada prenda era quitada con una lentitud casi fúnebre, como si se estuviera desnudando para una autopsia. Cuando todo terminó, yo quedé recostado, confundido. Ella no parecía haber disfrutado nada, ni siquiera parecía estar presente. Lloraba, silenciosa pero sin vergüenza, y susurraba un nombre una y otra vez: Lucía, Lucía, Lucía. Pensé que era una pérdida reciente, tal vez una hija, tal vez una amiga. No pregunté, pero antes de que me fuera, hizo algo raro. Me pidió mi cartera. Yo dudé, pensé que me iba a robar, pero no. Solo la abrió, miró mis papeles, sacó una fotocopia vieja de mi credencial de la maquila y la metió en una caja de madera que tenía bajo la cama. Luego me la devolvió sin decir nada. No supe qué hacer. Me vestí rápido y me fui. No fui el único que vivió eso. Con el tiempo, entre los del turno nocturno, empezamos a hablar. Varios la habían visto. Algunos se burlaban. Otros decían que era una loca. Pero todos coincidían en algo. No estaba bien. Algo cargaba. Yo volví a verla 2 veces más. Cada vez el mismo ritual. La vela, el silencio, el nombre susurrado. Y al final siempre se quedaba con algo mío. Un encendedor, un gafete, una copia de recibo. Pequeños objetos, como trofeos tristes. Una noche le pregunté por qué hacía eso. Me miró por primera vez sin dureza y dijo: porque no confío en la policía, pero los rostros no mienten. No entendí en ese momento. Solo me fui. Años después, ya no trabajaba en la maquila. Me habían cambiado de planta y no volví a saber de ella. Pensé que se había ido o que algo malo le había pasado. Hasta que leí la nota. Fue en un periódico local, esos que nadie lee en serio. Decía algo sobre una caja hallada en un terreno baldío, detrás de una casa abandonada en Anapra. Dentro había decenas de credenciales, gafetes, fotos y papeles, todos pertenecientes a hombres que habían trabajado en las maquilas del sur. Uno de ellos era el mío, y entonces todo encajó. Reconocí mi nombre en la lista del periódico como quien ve su cara en un obituario. No decían mucho más, solo que se había encontrado una caja enterrada que contenía objetos personales de varios hombres. Documentos, credenciales, fotografías recortadas, todo envuelto en bolsas plásticas, protegidos del tiempo. La policía no sabía qué hacer con eso. Ni siquiera entendían si se trataba de una denuncia, un memorial, o simplemente basura simbólica de una mujer enferma. Pero yo sí entendí.
Empecé a investigar por mi cuenta. No era difícil. La mayoría de los nombres pertenecían a trabajadores de maquiladoras, hombres jóvenes de distintos turnos, distintos años, pero todos con algo en común. Habían trabajado cerca de la frontera entre 1995 y 2009, y casi todos tenían algo más en común. Sus nombres aparecían vinculados, aunque de forma indirecta, a denuncias no resueltas. Algunos habían sido testigos, otros señalados informalmente, y otros eran apenas vecinos de las víctimas, pero todos estaban conectados de algún modo con casos de desapariciones femeninas en Ciudad Juárez. Mujeres, jóvenes, como Lucía, el nombre que ella repetía cada vez que lloraba. Empecé a recordar los gestos, las preguntas sutiles, las miradas que no parecían deseo, sino evaluación. Ella no buscaba compañía, buscaba señales, buscaba culpables, y quizás nunca encontró uno, o quizás encontró a varios. O quizás solo estaba coleccionando las piezas de un rompecabezas que nadie más estaba armando. Pensé en acudir a la policía, decirles que yo la conocí, que estuve con ella, pero me detuve, porque sabía lo que iba a pasar. Me mirarían como a un loco, o peor, como a un sospechoso. Así que no dije nada, pero empecé a soñar con ella. En el sueño, yo entraba al mismo cuarto de antes, pero esta vez no había cama, solo una mesa con una vela encendida. Ella estaba sentada con la cabeza gacha, y sobre la mesa estaban todas las cosas que había recogido. Un mar de objetos inútiles, y al centro una foto en blanco y negro de una joven con ojos grandes, trenzas y uniforme escolar. Siempre despertaba antes de verla claramente. Con el tiempo, otros hombres comenzaron a hablar, algunos en foros locales, otros en voz baja en las cantinas. Todos habíamos pasado por lo mismo. La vela, el nombre, la lágrima, el objeto robado. Y todos nos hicimos la misma pregunta. ¿Era venganza o justicia? Nunca supe qué fue de ella. Algunos dicen que se fue a Chihuahua capital, otros que murió. Incluso oí que fue asesinada por alguien que no quiso dejar rastro. Pero la verdad es que nadie supo nada más de la negra. Solo quedó su caja, una caja sin firma, sin carta, sin acusaciones claras. Y aún así, gritaba en silencio todo lo que las autoridades no quisieron oír durante décadas. Yo todavía conservo el recorte del periódico, y a veces me pregunto si Lucía era su hermana o si era solo un símbolo. Tal vez no era una sola mujer, tal vez eran todas. Tal vez ella lloraba por cada nombre borrado, por cada cuerpo perdido, por cada madre que nunca recibió respuesta. Y cuando me quedo pensando demasiado, solo hay una cosa que me rompe. Recordar cómo me miró la última vez, cuando creyó que estaba dormido. Fue una mirada triste, pero también determinada, como alguien que ya no espera nada. Como alguien que solo recoge huesos invisibles y los guarda bajo tierra, esperando que algún día alguien los escuche crujir. Yo fui uno más. No sé si era inocente. No sé si alguna vez hice algo que mereciera esa mirada. Solo sé que desde entonces nunca pude mirar a otra mujer sin pensar en esa vela encendida. Y cuando paso por Juárez, bajo la ventana del coche, no para ver algo, sino para escuchar, porque quién sabe, tal vez ella aún sigue ahí, susurrando nombres, buscando rostros y enterrando pruebas. Yo no sabía quién era Leticia, nadie sabe en realidad. La conocí frente a una delegación de Ecatepec, un lugar donde nadie se detén mucho tiempo olando pros lados, donde las mujeres caminan rápido y los hombres parecen siempre esconder algo. Yo estaba recién transferido a esa zona, haciendo trabajo administrativo para el juzgado.
Nada importante, nada que te dé poder, pero con suficiente uniforme como para que me respetaran. Ella se me acercó una tarde. Dijo algo que me incomodó, pero que no recuerdo palabra por palabra. Era como si me conociera antes, como si supiera que yo no iba a decir que no. No fue una relación, fueron encuentros, siempre discretos, siempre como una condición. Tenía que ser en lugares próximos a la delegación o al juzgado. Nunca en mi casa, nunca en la suya. Había algo en Leticia que no cuadraba. No era solo belleza, aunque la tenía. Era la manera en que me miraba cuando yo hablaba, como si no escuchara, pero estuviera archivando cada palabra. Yo pensaba que era una mujer más, buscando sobrevivir en un lugar donde ser mujer ya es una maldición. Hasta que una vez la vi anotar algo en un cuaderno. Estaba en el baño de un hotelucho, y cuando salí la vi cerrándolo rápido, con nerviosismo. Era un cuaderno negro, pequeño, viejo. No dije nada, pero desde ahí empecé a notar cosas. Leticia trabajaba siempre cerca de delegaciones, ministerios públicos, juzgados, oficinas de tránsito. Nunca cerca de bares, nunca cerca de terminales o zonas residenciales. Y sus clientes, por lo que escuchaba en voz baja, eran casi siempre hombres del sistema. Una vez, un compañero del ministerio, casado con hija en la universidad, mencionó que conocía una tal Leticia. Dijo que era una inversión que valía la pena. Me reí, pero por dentro me helé. No era solo yo. Una tarde intenté confrontarla. Le pregunté, como quien lanza una piedra en el pozo: «Tú me escogiste a propósito, ¿no?» Ella sonrió, pero no dijo nada. Solo se puso la blusa con lentitud y respondió: «Te gusta creer que sí, ¿verdad?» Ahí lo supe. No era casualidad, nunca fue. La última vez que la vi fue en una cita programada a última hora. No era habitual en ella ser tan impulsiva. Llegó diferente, cansada, pero con ese brillo raro en los ojos. Me pidió que la acompañara a un café frente al Ministerio Público. En la mesa no dijo casi nada, solo preguntó: «¿Tú te acuerdas del nombre del comandante que no quiso abrir la carpeta del caso de mi hermano?» No entendí. No sabía que tenía un hermano muerto. No sabía que lo habían matado. No sabía nada. Leticia nunca hablaba de ella, solo de los demás. Le pregunté por qué me contaba eso. Ella sacó el cuaderno. Lo abrió frente a mí. Ahí estaban nombres, muchos, algunos subrayados, otros tachados, cargos, fechas, lugares. Yo reconocí por lo menos 4 de esos nombres, todos hombres ligados a seguridad pública, justicia o política local. Todos hombres que alguna vez se habían creído dueños del poder en Ecatepec. Y todos, por lo visto, habían pasado por las manos de Leticia. No lo dijo con palabras, pero lo entendí. Ese cuaderno no era solo una bitácora, era un escudo, una bomba de tiempo. Leticia nunca buscó justicia por la vía formal. La justicia no existe en lugares como Ecatepec, solo los métodos. Y el de ella fue crear una red de poder a través del sexo, no por placer, no por dinero, por venganza, porque su hermano había sido asesinado y al ir a la delegación a denunciarlo, le dijeron: ese tipo no valía la pena investigarlo. Leticia valía. Con cada hombre que caía, Leticia se volvía más invisible y más poderosa. Mientras todos la miraban como una más, ella tejía su red de impunidad. Su presencia en cualquier investigación sería ignorada. Sus conexiones garantizaban que nadie la tocara. Y si lo hacían, ahí estaba el cuaderno. Le pregunté si yo estaba ahí. Solo lo miró, bajó la vista y dijo: «No haces daño, pero hablas de más». Desde ese día no volví a verla. Un año después, escuché que un juez federal fue removido por un escándalo de abuso y chantaje. No dijeron nombres, no hubo denuncias públicas, solo rumores. El juez, por cierto, también estaba en ese cuaderno. A veces sueño con Leticia.
Sueño que me observa desde una esquina mientras anota algo. Sueño que sigo siendo parte de su estrategia, aún sin saberlo, y despierto sudando. Porque en una ciudad donde nadie cuida a las mujeres, Leticia aprendió a cuidarse sola. Y eso es más aterrador que cualquier criminal armado. Y aunque no lo diga en voz alta, yo sé que todavía guarda ese cuaderno. Y sé que mi nombre está ahí. Soy Verónica de Acapulco, y el mar nunca devuelve en vano. Así empiezo, porque esa frase la llevo en la piel. No es un dicho bonito, ni una metáfora poética. Es un pacto, uno que me mantiene viva, temida y en paz. Trabajo en la zona de bares viejos, allá por la costera, donde el turismo ya no brilla como antes. Muchos me ven como una más entre las mujeres que fuman en la banqueta, que se maquillan en los retrovisores, que esperan carros con placas de otros estados. Pero yo no vendo solo placer, vendo justicia y cobro caro, aunque no siempre con dinero. Aprendí de mi abuela en pie de la cuesta cuando aún tenía 11 o 12 años. Ella hablaba con el mar como si fuera un pariente. Le dejaba ofrendas, velas encendidas en caracoles rotos, nudos en cabellos recién cortados, oraciones en voz baja mientras escurría la sangre del pescado fresco. La brujería costeña no necesita túnicas ni altares. Solo necesita intención y sal. La primera vez que vi cómo funcionaba fue con mi tío. Golpeaba a mi tía cuando tomaba, y una noche, después de que ella llegó con la nariz rota, mi abuela lo llamó a cenar. Le sirvió arroz, le sirvió caldo, y debajo de la mesa puso una vela negra metida en arena. Al día siguiente, encontraron al hombre arrastrado por la resaca, con los brazos abiertos y los ojos llenos de sal. Nadie preguntó nada. Mi abuela solo dijo: el mar cobra, yo solo aviso. Ahora soy yo la que cobra. Los hombres llegan creyendo que pagarán por una hora de sudor y palabras sucias. Pero lo que yo recojo de ellos no se borra con jabón. Siempre pido algo más: una uña mordida, un cabello del cuello, una gota que dejan en la toalla. A veces es un hilo de su camisa o un papelito con su firma. Me miran raro cuando lo pido. Algunos se ríen, otros acceden sin pensar. Los peores son los que no entienden que ya me dieron lo que quería desde el primer saludo. Yo los escojo, no a todos, solo a los que llevan algo podrido en la mirada, infieles de promesa rota, deudores de promesas de sangre, hombres que juran amor con una mano y matan con la otra. Ellos creen que vienen a comprar placer, pero yo ya vi lo que traen dentro. Y el mar se alimenta de culpas. Hay noches en que solo camino, no busco clientes. Camino por el malecón con los pies descalzos, dejando que el agua toque mis tobillos. Escucho. El mar habla si sabes callarte. Me dice a quién aceptar, a quién rechazar y a quién marcar. Uno de esos fue el hombre del traje gris. Lo vi bajarse de una camioneta nueva, con placas del norte, camisa bien planchada, anillo de oro, perfume importado. Caminaba como quien cree que el mundo le pertenece. Me ofreció mucho, demasiado. No me gustó, pero el mar no susurró no esa vez. Al contrario, sentí frío en los hombros cuando se acercó. Frío que viene cuando el mar huele la sangre que aún no ha sido derramada. Fui con él, pero no lo toqué, no aún. Le pedí algo como siempre, un pañuelo que llevaba en el bolsillo, azul marino bordado con sus iniciales. Me dijo que no, que era caro, que para qué lo quería. Me miró con desprecio. Tú cobras en efectivo, ¿no? ¿Para qué haces show? Yo no respondí, solo me levanté de la cama, encendí 3 velas negras y coloqué el pañuelo en el centro del plato de barro donde suelo hacer mis rezos. El hombre intentó burlarse, dijo que yo era una actriz frustrada, que por eso estaba en un cuarto con sábanas manchadas y cortinas rotas. Quiso tomar el pañuelo de vuelta, ahí lo empujé.
no con fuerza física, con mirada, con algo que viene desde más atrás que yo, porque cuando una mujer ha sido marcada por las olas, no necesita gritar. Le dije que se fuera. Se fue molesto, sin entender por qué tenía la boca seca y el corazón acelerado, pero yo ya sabía, ya había sellado el pacto. Esa noche bajé al malecón. Llevé el pañuelo, ya bañado en el humo de mis rezos, y lo quemé en una lata oxidada mientras el viento me cortaba los labios. Las cenizas volaron al mar y yo recité las palabras que mi abuela me dejó en un cuaderno viejo escrito con tinta morada. Luego caminé hasta el borde, me agaché y metí los dedos en el agua. Solo 3 veces. Luego regresé a mi cuarto, apagué las velas y dormí como no dormía hace semanas. Al amanecer, escuché los murmullos. En la esquina, donde desayunan los barrenderos, decían que un hombre apareció muerto en el muelle, en aguas tan bajas que ni un niño se ahogaría, como si hubiera caminado directo hacia el mar con los ojos cerrados. Y yo sonreí. Dicen que se llamaba Rodrigo, tenía cargos en una empresa constructora y vínculos con políticos de Baja California. Lo que no dijeron en las noticias fue que también tenía 2 denuncias de abuso que nunca prosperaron. Ni una sanción, ni una noche en celda. Una de esas denuncias venía de una muchacha de 14 años. Por eso el mar lo reconoció. Yo no soy policía ni juez, pero lo que cargo dentro no es rabia, es deuda ancestral, herencia. Desde entonces algunas chicas vienen a mí. No buscan amor ni dinero, traen historias, fotografías, retazos de camisas. Me dicen nombres. Me miran con esos ojos que solo tienen las que ya no creen en la justicia, pero aún creen en el miedo. Y yo escucho. No siempre actúo. No soy verdugo de todas, solo de las que el mar me permite marcar, porque el mar no responde a impulsos, responde a pactos y a silencios. Una noche, una de las nuevas, una chavita que apenas cruzó la frontera del cuerpo, me preguntó si yo no tenía miedo, si nunca había sentido culpa. Le respondí la verdad. Una vez, sí. Fue con un hombre joven, con manos nerviosas y voz quebrada. Me pidió perdón antes de tocarme. Me ofreció el anillo de su madre como pago. Me habló de su hijo enfermo. Me abrazó después. Pero yo ya había marcado su cabello. Esa noche no recé, no encendí velas, no fui al malecón, pero el mar ya había olido su nombre. 2 días después, lo asaltaron en la carretera. Murió por una bala que no era para él. Fue entonces que entendí que el mar no solo cobra lo que le ofrezco, también cobra lo que se queda sin explicación, lo que flota sin dueño. Desde entonces elijo mejor. Me aseguro de que la marca no caiga por error. Por eso pregunto, por eso escucho. Algunos me llaman bruja, otros me llaman puta. Ambos tienen razón, pero ninguno entiende. Yo no nací para servir, nací para devolver. El mar guarda lo que yo no quiero y devuelve lo que me pertenece. No tengo amigos, no tengo pareja, no tengo hijos. Todo lo que tengo lo comparto con las olas. Ellas me responden con espuma y silencio. A veces, en las madrugadas más quietas, escucho pasos afuera de mi ventana. No son de humanos. Son de los que vinieron a saldar cuentas y regresan a saludar. Nunca abro. Mi cuarto huele a cera derretida y a sal vieja. En un rincón guardo un cuaderno con nombres escritos en carbón. No todos están tachados, pero sé que el día que el último se borre solo, será mi momento de caminar hacia el muelle, sin miedo, sin nombre. Hasta entonces sigo, caminando descalza por el malecón, pidiendo partes de ellos, quemando pañuelos, encendiendo velas, marcando los que el mar aún no ha cobrado. Me han buscado periodistas, me han ofrecido grabarme, mostrar mi rostro. Quieren historias que vendan, que escandalicen. Yo los miro y sonrío. ¿Qué van a mostrar?
¿A una mujer con cara cansada y manos de sal? No entenderían, porque no se trata de mí. Se trata de lo que se lleva el mar y de lo que nunca devuelve. Y si estás escuchando esto, si alguna vez pasaste por Acapulco, si entregaste algo sin darte cuenta, tal vez ya seas parte de mí, parte de él. Por eso te digo mi nombre, para que no lo olvides. Soy Verónica de Acapulco, y el mar nunca devuelve en vano, y por eso sigo viva, y por eso me temen. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya tengas algo que Verónica podría usar en sus rituales. Tal vez ya diste más de lo que crees. Déjame un comentario con tu teoría, o solo pon una vela negra en los comentarios. Pero haz algo, antes de que el mar decida devolverte. No todas las mujeres que caminan por el Callejón de los Olivos están ahí por hambre o costumbre. Yo no. Yo estoy aquí porque reconozco un olor. Sí, un olor. Es algo que aprendí a oler después del fuego. Es el olor de los hombres casados. Hay quienes dicen que los pueden identificar por la marca del anillo, por la forma en que bajan los ojos cuando se les pregunta si vienen solos. Yo no necesito eso. Yo puedo olerlos. Es como el aroma a ropa recién lavada, mezclado con el humo del cigarro que fuman a escondidas. Es una mezcla entre rutina, culpa y jabón de baño familiar. No sé explicarlo bien, pero sé identificarlo. Y yo solo acepto a esos. A los que regresan a casa a dormir con alguien. A los que tienen hijos pequeños que los abrazan sin saber lo que hicieron. A los que miran su celular cada 5 minutos esperando no haber sido descubiertos. Y lo hago porque cada uno de ellos me debe algo. No su dinero, no su cuerpo. Me deben una historia. Mi nombre es Rosaura. Trabajo en Iztapalapa desde hace años. Nadie me molesta, nadie pregunta por mí. Y yo tampoco hablo con nadie más que con ellos. Los hombres que vienen buscando lo que creen que merecen. Cuando acepto a uno, lo llevo a un cuarto que no tiene cama, solo un colchón en el piso, una silla vieja y un ventilador ruidoso. No pongo música, no sirvo trago, no sonrío y tampoco me desvisto. Lo primero que hago es pedirle que me cuente de su esposa, no de lo que le oculta, no del engaño. Le pido que me diga cómo se conocieron, qué comida le gusta, si ronca cuando duerme, si alguna vez la hizo llorar, cuántos hijos tienen, qué edad tienen, qué nombres. Muchos se ríen al principio, otros preguntan si es un juego, pero yo los miro fijo, sin una pizca de burla, hasta que entienden que no van a tocarme si no me dicen lo que quiero saber. Y hablan. Uno me contó que su mujer era su prima, que la embarazó cuando tenía 17 años y nunca pudo amar a otra. Otro, que su esposa había intentado se matar cuando descubrió a otra y que ahora vivían como extraños bajo o mesmo techo, y mientras eles falam, eu gravo. Mi teléfono está debajo del colchón, conectado a un micrófono pequeño que escondí en la silla. Nunca lo saben, hasta ahora. Hay noches en que termino con 3 hombres distintos, todos casados, todos con historias tristes. No me excita, tampoco me importa el dinero. Lo que me importa es lo que viene después. Cuando recojo la grabación, la edito, quito mis preguntas, dejo solo la confesión. A veces limpio el audio, agrego silencio antes de los nombres y luego busco Facebook, TikTok, grupos de vecinos, etiquetas en fotos. Tardo lo que tenga que tardar, pero siempre las encuentro, las esposas. Y cuando las encuentro, espero la madrugada, creo un número nuevo y les envío el audio. Solo eso, ningún mensaje, ninguna explicación, un nombre, una voz, una verdad. Y dejo que el fuego empiece de nuevo. No lo hacía por venganza al principio, lo hacía por necesidad. Era como tener sed y beber algo amargo pero necesario. Después entendí que sí, que había algo más. Una noche uno de ellos lloró.
Me dijo que su esposa estaba con cáncer, que no sabía por qué me buscó, que se sentía una basura. No lo grabé. Esa noche no. Pero cuando se fue, me quedé sentada en el colchón, escuchando el zumbido del ventilador y sintiendo un calor muy familiar. El mismo calor de aquella noche. La noche en que mi marido llegó borracho con rabia y tiró una lámpara en la cortina. Yo estaba en la cocina, mis hijos dormidos en el cuarto. No escuché el fuego al principio, ni los gritos. Solo sentí el olor, a carne, a plástico derretido, a vida quemada. Nunca volví a dormir bien después de eso. Y cada vez que uno de esos hombres me cuenta sobre su familia, sobre su mujer que los ama sin saber, sobre los hijos que creen que su papá es un héroe, algo dentro de mí se aprieta y siento ese calor otra vez. No el del deseo, el del incendio. No les pido nombres verdaderos, no me hace falta. Ellos los dicen solos. A veces, cuando están más cómodos, me muestran fotos. Una vez, uno me enseñó una foto de su esposa con un delantal. Dijo que era la mejor cocinera del mundo. Esa grabación se la mandé una semana después. Ella me bloqueó. No me importa, yo no quiero agradecimientos, solo quiero que alguien más sienta lo que yo sentí. Que alguien más vea su casa arder desde afuera y no pueda hacer nada. Hay mujeres que me juzgarían. Hay hombres que dirían que yo estoy loca. Y tal vez sí. Tal vez estoy podrida por dentro. Pero no fui yo quien encendió la cerilla aquella noche. Fueron ellos. Siempre son ellos. Y ahora soy yo la que decide dónde empieza el fuego. Hubo un hombre que volvió. Una semana después de haber estado conmigo, tocó la puerta del cuartito que rento detrás del taller de bicicletas. No traía intención de verme otra vez. Ni siquiera me miró a los ojos. Me dijo que su esposa se había enterado de todo, que sus hijos no le hablaban, que lo habían echado de casa. Me preguntó si fui yo. Yo no le contesté. Se arrodilló, me suplicó. Me dijo que no tenía a dónde ir. Y yo solo cerré la puerta. Esa noche lloró del otro lado durante horas. No por amor, no por arrepentimiento. Lloró como lloran los niños que pierden un juguete valioso, con rabia, con miedo, con la certeza de que no pueden recuperarlo. Yo no dormí, no por él, sino porque ese llanto se parecía mucho al de mi hijo menor, aquella noche del incendio. Después de eso, fui más cuidadosa. Cambié el micrófono de lugar. Comencé a usar teléfonos desechables. Nunca el mismo número 2 veces. Una vez, una mujer me contestó el mensaje de voz. Me preguntó, ¿quién eres? No respondí. Unos días después, supe que había echado al marido, quemado la ropa, y puesto una manta en la fachada con letras rojas. Aquí no vive más un mentiroso. Me reí sola. Pero no de burla. Fue una risa hueca, vacía. Como si algo en mí reconociera esa escena. Como si hubiera sido yo quien necesitaba gritarlo años atrás. A veces me pregunto si alguien va a venir por mí. Si alguno de esos hombres va a romper la puerta. Si una de esas mujeres va a clavarme una tijera en el cuello. Pero no tengo miedo. No más del que ya llevo dentro. Porque lo que me hicieron no se paga con cárcel, ni con lágrimas. Se arrastra, se lleva como un peso dentro del pecho, como un olor que nunca se va, el olor a carne quemada. Una noche, uno de los clientes me miró diferente. Era mayor, callado. Me dijo que su esposa lo sabía todo, pero que lo perdonaba. Yo le pregunté por qué seguía viniendo. Él me dijo, porque ella ya no me toca. Esa fue la única vez que dudé, que sentí algo que no era rabia. No lo grabé, no le pregunté más. Cuando se fue, no borré su número, no lo busqué, solo lo dejé ir. Y esa noche dormí un poco mejor. Hay hombres que intentaron buscarme después. Uno incluso dejó una carta bajo mi puerta. Decía que su esposa se había quitado la vida. No sé si era verdad, no sé si fue por mi audio. Pero tampoco lo comprobé. Quemé la carta sin abrirla del todo.
porque si empiezo a mirar lo que dejo atrás, tal vez deje de avanzar, y yo no puedo detenerme. No ahora. No grabo a todos, solo a los que mienten con los ojos, los que me dicen no tengo hijos y luego reciben llamadas de mi princesa, los que hablan de amor eterno y después gimen mi nombre. Esos son los que merecen que sus palabras los traicionen, que sus propias voces sean cuchillos en las bocas de sus esposas. Una vez, un hombre me dijo algo que todavía me persigue. Me miró mientras se vestía y dijo: todos tenemos algo que esconder. La diferencia es que tú te escondes detrás de nuestra culpa. Me dejó pensando. Tal vez tenga razón. Pero si la culpa es de ellos, ¿por qué me sigue oliendo a mí? ¿Por qué no puedo entrar a una iglesia sin temblar? ¿Por qué sigo viendo el fuego cada vez que cierro los ojos? Algunos me preguntan por qué sigo aquí, por qué no me fui, por qué no busqué otra vida. La verdad es que lo intenté. Trabajé limpiando casas, vendiendo café en una esquina. Fui recepcionista en un hostal por un mes. Pero el olor siempre vuelve. Y con él, la rabia, la memoria, la necesidad, no de venganza, de equilibrio, de que el mundo deje de inclinarse hacia el lado de los que mienten y siguen comiendo con sus familias como si nada. Nunca hablo con las otras chicas. No saben lo que hago. Una vez, una me preguntó por qué siempre les preguntaba a los hombres si tenían hijos. Le dije: porque quiero saber a quién están traicionando. Ella se rió. No entendió. Y mejor así, porque si alguien supiera realmente lo que hago, tal vez querría hacerlo también. No sé cuánto más seguiré. Tal vez un día me detenga. Tal vez un día me encuentre frente a un hombre que no diga nada, que no tenga hijos, que no tenga esposa, que no tenga nombre. Y tal vez ese día me calle también. Pero hasta entonces, seguiré escuchando, seguiré grabando y seguiré enviando. Porque cada mensaje que llega a una esposa es una chispa. Y hay casas que merecen arder. Nunca nadie preguntó por mí. Nadie tocó a mi puerta gritando mi nombre. Pero si algún día lo hacen, no abriré. Solo dejaré el teléfono grabando y dejaré que alguien más cuente mi historia. Tal vez una esposa, tal vez un hijo, tal vez alguien como tú, que también sabe lo que es perderlo todo por confiar en el hombre equivocado. Hay mujeres que lloran en silencio, otras gritan. Yo escucho y después les devuelvo el fuego. No me da pena contarlo. Lo que me da miedo es que alguien más pase por lo mismo. Todo empezó en el callejón de San Pablo, por el centro. No era la primera vez que pasaba por ahí. No me hago el inocente, pero tampoco era cliente frecuente. Una vez cada tanto. Por soledad más que otra cosa. Había terminado una relación larga y los fines de semana se hacían muy largos. Ella estaba ahí, como siempre. Morena clara, cabello largo, labios gruesos, sonrisa cálida. No era la más joven ni la más llamativa, pero tenía algo, esa forma de mirarte como si te conociera. Me dijo: ¿cómo estás, mi amorcito? Y no lo dijo como otras. Lo dijo como si de verdad le importara cómo estaba. Yo no tenía planes esa noche, así que me dejé llevar. Caminamos unos metros hasta su cuarto, pequeño, con olor a perfume barato y canela, pero limpio. Lo que más me atrapó fue que no tenía prisa. Me ofreció agua, me preguntó mi nombre, me escuchó, como si le interesara de verdad. Esa fue la primera vez, pero no la última. Volví la semana siguiente, y la otra. Al mes ya sabía que se llamaba Marisela, que venía de Chiapas, que tenía una hija allá a la que le mandaba dinero. Me contaba cosas, que la vecina era una bruja, que el de la ferretería le debía 300 pesos, que soñaba con poner una cocina económica, que si tuviera pareja estable, dejaría la calle. Y me lo decía mirándome a los ojos.
Había noches en que ni pasaba lo otro. Solo me sentaba en su camita, me quitaba los zapatos y me quedaba platicando con ella. A veces hasta me preparaba un cafecito. Me hacía sentir visto, necesitado, valorado. Empecé a llevarle cosas, pan dulce, un vestido, una vez una bolsa que vi en oferta. Y ella me abrazó tan fuerte, con tanto agradecimiento, que casi se me salen las lágrimas. Porque nadie me abrazaba así desde que mi mamá murió. Marisela tenía una voz dulce, pero una forma de tocarte el brazo o acomodarte el cuello de la camisa que te hacía sentir querido. Me decía, ya llegaste, mi amorcito, como si fuera su pareja. Y así me lo creí. Me costó aceptar que me estaba encariñando. A los 53 años, uno ya no espera volverse adolescente. Pero eso fue lo que me pasó. Le conté cosas que no le había contado a nadie. Mis fracasos, mis deudas, mi soledad, mi miedo a envejecer solo. Y ella nunca se burló. Al contrario, me acariciaba la cara y decía, pero ya no estás solo, mi amorcito. Y eso se sentía como un milagro. Una noche después de cerrar la tienda pasé sin avisar. Tenía ganas de verla. Le había comprado unos aretitos. No eran caros, pero se veían bonitos. Me los imaginé en ella, pensé que le darían alegría. Toqué la puerta, nadie respondió. Pero la puerta estaba entornada. Empujé con cuidado y ahí fue cuando lo vi. 3 hombres sentados en la sala. 3. Uno en el sillón, otro en una sillita de plástico, otro parado junto al buró. Todos con cara de que no entendían qué hacían los otros ahí. Y Marisela en medio, como si no fuera nada. La escena duró segundos, pero se quedó congelada en mi cabeza. Me miró. Me sonrió con esa misma ternura, pero distinta, fría, calmada, cínica. Dijo, «Ay, mi amorcito, ¿no sabías que hoy tenía visita?» Uno de los hombres dijo, «¿Quién es este?», mientras el otro preguntaba, «¿Y tú no eras mía?». Todos nos mirábamos, confundidos y dolidos, pero ella seguía sonriendo como si todo fuera normal. Yo me fui sin decir nada. Dejé los aretes en el suelo. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió mi papá. Al día siguiente no abrí la tienda, ni al siguiente. Me sentía humillado, estúpido, y lo peor, seguía queriéndola. No como antes, claro, pero había una parte de mí que no entendía cómo todo había sido una farsa. Pasé semanas semi-enfermo, no quería ver a nadie, me sentía sucio, usado. Y cuando por fin junté valor para enfrentarla, ella ya no estaba. La habitación vacía, cerrada con candado. Nadie sabía de ella, nadie quiso hablar. No fue hasta casi 2 meses después que me llegó la primera sorpresa. Una notificación de un préstamo que yo nunca había solicitado. 40,000 pesos, a mi nombre, firmado digitalmente. Al principio pensé que era un error. Luego vino otra notificación, esta vez por una tarjeta adicional a la mía. Gastos en tiendas donde yo nunca había estado. Fui al banco, me mostraron documentos, firmas, fotos, copias del INE. Yo nunca había prestado meu INE, pero recordé que una vez Marisela me pidió que le ayudara a llenar un formulario de asistencia para madres solteras. Me pidió una copia de mis documentos para aval. Yo, estúpido, accedí. Y ahí empezó el verdadero infierno. Me enteré, investigando por cuenta propia, que uno de los hombres que vi esa noche le había cedido una propiedad, un terreno a las afueras de Iztapalapa, que ahora aparecía a nombre de Marisela Gómez Martínez. Otro, según supe por una ex vecina, vendió su carro para poner el negocio de la cocina económica. Nunca lo volvió a ver. Y yo, bueno, yo sigo pagando una deuda que no contrate. El banco no me reconoce como víctima de fraude porque yo cedí voluntariamente los datos. Voluntariamente sí, pero engañado, manipulado, amando a alguien que no existía. Desde entonces me convertí en un fantasma.
Me da vergüenza salir, me da vergüenza hablar del tema, me da vergüenza hasta estar aquí contando esto, pero necesito sacarlo de mí, porque cuando alguien te roba con un cuchillo, te quita la cartera, pero cuando alguien te roba con cariño, te arranca la dignidad, y eso no se recupera fácil. Fui a la delegación, expliqué todo, les mostré los recibos, los papeles del banco, los nombres. Uno de los oficiales me miró con una mezcla de burla y lástima y me dijo: «Pero usted sabía a qué se dedicaba, ¿no?». Me dieron un número de folio, nada más. Intenté buscar a los otros hombres. Uno me bloqueó. Otro me dijo que no quería hablar del tema, que había vendido una camioneta para ayudarla con una urgencia médica, que nunca supo más de ella. Somos 3, pero sé que hay más. Porque encontré en línea un foro de hombres que habían sido estafados por mujeres que parecían enamoradas. Y aunque ninguna se llamaba Marisela, todas se parecían en la forma de mirar, de hablar, de tocar. Es un tipo de golpe que no deja sangre, pero sí cicatrices. Mi familia no sabe lo que pasó. Solo les dije que tuve un problema financiero y que tuve que vender mercancía para cubrir deudas. No quise contarles. No sé si por orgullo o por miedo a que me juzgaran. Tal vez por las dos cosas. Desde entonces ya no confío en nadie. Si una mujer me sonríe en la calle, bajo la mirada. Si alguien me dice mi amorcito, se me revuelve el estómago. Ya no sé distinguir entre ternura y trampa, entre amor y estrategia. Es como si me hubieran desconectado de mí mismo. Marisela no dejó rastro. Busqué su nombre en registros. Fui al lugar donde decía que había nacido. No encontré nada. La gente en el callejón, cuando me ve, cambia de tema. Algunos se ríen, otros me evitan. Supongo que muchos sabían. Supongo que para ellos fui uno más. Un cliente iluso. Un tonto de mediana edad con el corazón flojo. Y quizá lo fui, pero eso no me hace menos víctima. Hay noches en las que aún sueño con ella. La veo sentada en la cama, con esa sonrisa suavecita, diciéndome: «Ya llegaste, mi amorcito». Y yo le creo, cada vez le creo. En el sueño me siento seguro, en casa, en paz. Y cuando despierto, lo hago con el pecho apretado, sintiendo el hueco. Porque lo que se llevó de mí no fue solo dinero, ni papeles, ni firmas. Se llevó algo más. Se llevó la parte de mí que aún creía en el cariño sin condiciones. La parte que pensaba que el amor, aunque fuera comprado, podía volverse real. Se llevó la única parte que yo guardaba solo para mí. Y hasta hoy todavía me llegan notificaciones, cobros de intereses, llamadas de bancos, correos de agencias de cobranza. Me llaman por un nombre que ya no reconozco como mío, porque ese hombre ya no existe, murió con ella. Marisela no usó armas, no me golpeó, no me gritó, me sonrió, me escuchó, me abrazó y me destruyó por dentro. Si alguien escucha esto y piensa que estúpido, lo entiendo. Pero si alguien escucha y dice: «A mí también me pasó», entonces no estoy tan solo. Y si tú, Marisela, o como te llames, estás escuchando esto, que sepas que lo que hiciste no fue solo un fraude, fue una traición humana, y yo todavía estoy recogiendo los pedazos. Lo que ella se llevó no era dinero, era la última parte de mí que creía en alguien más.